Hoy voy a presentarte el asombroso testimonio de un hombre del primer siglo como prueba absoluta de que hay vida después de la muerte. El hombre es Saulo de Tarso, quien más tarde se le conoció como Pablo. Su aclamo es que Jesucristo resucitó corporalmente de los muertos. Pero ¿realmente es esto un hecho histórico o simplemente una superstición? Tal vez un mito religioso que no concuerda con la realidad. No te me vayas, te voy a mostrar hoy pruebas y tú serás el juez. Podrás determinar si las pruebas miden el requisito. Mi presentación será semejante a como un abogado presenta pruebas en un tribunal de justicia. Recibirás pruebas que van más allá de cualquier duda razonable. Como haría cualquier abogado en un tribunal, lo primero que haré es calificar a mi testigo. Te presentaré su vida excepcional. Segundo, te presentaré su testimonio, la historia que él cuenta. Tercero, te presentaré pruebas irrefutables de que el récord que él nos dejó es absolutamente fiable. Y finalmente, te presentaré mis conclusiones finales. Estoy seguro de que al final de esta presentación no tendrás ninguna duda de que hay vida después de la muerte. La vida excepcional de Pablo. Pablo nació en Tarso, una ciudad ubicada al sur de lo que hoy es Turquía. Fue un centro de aprendizaje e intelectualismo. Incluso tenía una escuela que rivalizaba con las de Alejandría y Atenas. Nació ciudadano romano, un privilegio que no era fácil de obtener para un judío. O el padre de Pablo o su abuelo deben de haber sido miembros prominentes de dicha sociedad para haber influenciado a los romanos y obtener la ciudadanía. A la temprana edad de 13 años, el joven Saúl fue enviado a Jerusalén para aprender bajo Gamaliel, quien hoy es considerado por historiadores como el mejor rabino del primer siglo. Como buen niño judío, miembro de la alta sociedad, Saúl fue indoctrinado en su religión y también se le enseñó un oficio manual. Todo era parte del entrenamiento para ser un hombre judío entero. Pablo creció para ser un erudito judío, un filósofo, un gran intelectual de su generación. También aprendió a ser un fabricante de tiendas de campaña. A diferencia de hoy, esta era una profesión indispensable y de buena reputación. Se consideraba un oficio de clase media. En su epístola a los Filipenses, habló de su posición antes de convertirse en cristiano. Él era de la tribu de Benjamín, considerada como una de las tribus élites entre los israelitas. Era un hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día. Esto significaba que sus padres eran judíos puros, fuertes, adherentes a las leyes y rituales del judaísmo. Y esto estaba en contraste con muchos de los judíos en el primer siglo de su mundo, que estaban mezclados con otras razas y culturas. Era un fariseo, la secta religiosa más estricta en el judaísmo de la época. Escribió a los Gálatas y les dijo que avanzó en este campo mucho más allá de muchos de sus contemporáneos. Era intachable en cuanto a la ley. Tenían una reputación impecable. Pablo era un judío entre los judíos con un gran celo por su fe, lo que lo convirtió en un perseguidor de esta nueva secta que surgió del judaísmo, llamada cristianismo. Pablo era un miembro de la élite de la sociedad.
la flor y nata de la cosecha, como diríamos en nuestra sociedad. Él estaba viviendo su sueño. Ocupaba el escalón más alto de entre los suyos. Sin embargo, lo dejó todo para convertirse en lo que más odiaba: un cristiano. ¿Qué le pasó a este hombre que lo llevó a hacer un cambio tan drástico y radical en su vida? Esto nos lleva a mi segundo punto: el testimonio de Pablo sobre la resurrección. Pablo escribió 13 cartas donde dejó un registro sustancial de su vida y su testimonio de la resurrección. Estas cartas se conocen como epístolas y forman parte del cañón del Nuevo Testamento. Las cartas estaban dirigidas a iglesias que existían en ese momento. Fueron escritas en diferentes etapas de su vida. Su testimonio es corroborado por el libro de los Hechos. El escritor de este relato histórico no es nada menos que San Lucas, el médico que fue amigo y compañero de Pablo. Lucas dejó un relato detallado de su conversión. Pablo estaba encaminado a Damasco después de haber obtenido un certificado del sumo sacerdote que le concedía permiso para arrestar a los cristianos y traerlos a Jerusalén como prisioneros. Durante este viaje, Jesucristo, que había sido crucificado, se le apareció de manera espectacular. Este encuentro dejó a Pablo ciego durante días, hasta que un hombre llamado Ananías fue enviado por Dios y le presentó el evangelio, las buenas nuevas de la resurrección. A partir de este momento, Pablo se convirtió en una de las voces más importantes del primer siglo, proclamando este mensaje. ¿Qué ganó Pablo con su conversión? Fue inmediatamente rechazado por sus compañeros judíos. Lo consideraban un traidor, un blasfemo, digno de muerte. Pagó un gran precio por su conversión. Tuvo que alejarse de todo lo que había logrado para convertirse en un cristiano. Los cristianos eran considerados los más bajos de la sociedad en ese momento. Eran solo una minoría, una nueva religión insignificante. Era una secta galileana. Los galileos eran vistos por otros judíos como incultos, poco sofisticados. Como cristiano, Pablo fue encarcelado a menudo, donde tenía frío, hambre. Fue golpeado muchas veces. Indicó que llevaba en su cuerpo los sufrimientos de Cristo. Naufragó, fue perseguido, vivió la vida de un nómada, siempre viajando en caminos traicioneros y condiciones horribles con vista de promover la fe. Al final, Pablo fue ejecutado por su creencia. La tradición nos dice que fue decapitado. ¿Por qué? ¿Qué llevó a este hombre a hacer un cambio tan drástico en su vida? ¿Por qué dejó todo atrás para perseguir una vida cristiana? A lo largo de sus epístolas encontramos que era su creencia de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos y les prometió a sus seguidores una futura resurrección. En su epístola a los Corintios, Pablo documenta todas las apariciones de Jesucristo después de resucitar de entre los muertos. Se le apareció a Pedro, luego se apareció a los 12 apóstoles, luego se le apareció a su hermano Santiago, quien antes de eso no estaba entre sus seguidores. En general, se apareció a más de 500 personas, la mayoría de las cuales todavía estaban vivas cuando Pablo escribió su epístola. Todo esto dentro de los 25 años posteriores al evento. Y por último, se le apareció a Pablo. Estas personas vivieron y murieron por esta creencia. ¿Tiene sentido si todo fue por una mentira?
Cuando lees las epístolas de Pablo, descubres que él era un hombre con un tremendo celo por la justicia. Estaba dedicado a vivir una vida virtuosa. Tenía un amor por la verdad. Y llamó a sus seguidores a vivir de la misma manera. Tiene sentido si esta entrega a vivir una vida pura, de honestidad, de integridad, fue basada en una mentira. Piénsalo bien, amados y amadas. La fiabilidad del récord que nos dejó. La epístola de Gálatas fue escrita aproximadamente en el año 49 después de Cristo, menos de 20 años después de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. En esta epístola, Pablo dice que después de su conversión pasó 3 años en Damasco y Arabia. Después de este tiempo, Pablo fue a Jerusalén para reunirse con Pedro y Santiago, el hermano de Jesús. El erudito bíblico y apologista cristiano Gary Habermas, quien se especializa en la historicidad de la resurrección, señala que la conversión de Pablo tuvo lugar dentro de 2 a 3 años de la resurrección de Jesús. Esto significa que transcurrieron menos de 5 años entre la conversión de Pablo y su visita a Jerusalén. Según Habermas, hasta el erudito del Nuevo Testamento Bart Ehrman admite este hecho. Este último, por cierto, es un ateo y es un enemigo del cristianismo ortodoxo. Así que estos datos son ampliamente aceptados en el campo de la erudición. ¿Por qué es esto tan importante? Porque establece que tenemos un registro de testigos que nos han dejado un récord muy cercano al evento, la resurrección. Tenemos a Pablo reuniéndose con Pedro, un hombre que estuvo con Jesús desde el principio de su ministerio hasta el final. Y con Santiago, el hermano de Jesucristo, que estuvo con Jesús desde la infancia hasta el final de su vida. Se reunió con estos 2 pilares de la fe dentro de los 5 años posteriores al evento. Y pasó 15 días obteniendo un relato de la vida de Jesús y su resurrección. Pedro, por cierto, escribió su propia epístola donde corrobora el testimonio de Pablo al afirmar la resurrección de Jesucristo. Tenemos una multiplicidad de fuentes que se unen y apoyan el testimonio de Pablo. Permítanme darles algunos ejemplos. El Evangelio de Lucas presenta una narración histórica de la resurrección de Jesucristo y sus múltiples apariciones a los discípulos. Tenemos suficientes pruebas para creer que este libro fue escrito antes de 65 años después de Cristo. Lucas dijo que él escribió su evangelio después de entrevistar a testigos de los eventos. Sin lugar a dudas, Pablo fue uno de esos testigos, ya que era compañero cercano y uno que había recibido evidencia directa de Pedro y Santiago. Uno de los primeros registros de la resurrección de Jesús es el evangelio de San Marcos. Él fue discípulo de Pedro y compañero de Pablo. Se cree que Marcos es el primer evangelio escrito. Puede ser que haya sido escrito en los primeros 50 años del primer siglo. Poco después se escribió el evangelio de Mateo. Ambos evangelios tienen un relato de las apariciones de la resurrección. Pero tal vez el récord más antiguo de la resurrección son las epístolas de Pablo a los Gálatas y a los tesalonicenses. Muchos estiman que fueron escritas tan temprano como en el año 49 después de Cristo, dentro de los 20 años posteriores a la resurrección. El erudito de la Biblia, Gary Habermas, señala que no hay nada en el mundo antiguo que tenga este nivel de documentación. Confiamos en las historias de personalidades antiguas como Alejandro Magno, Julio César, Cleopatra, etc. Y, sin embargo, ninguno de estos relatos
tienen los testigos, la cantidad de testigos de primera mano. Las fuentes que tenemos vienen de historias escritas siglos después. A pesar de esto, creemos que estos relatos son representaciones verdaderas de estos eventos históricos. Los relatos históricos del mundo antiguo no están ni remotamente cerca de tener la cantidad de pruebas que los escritores cristianos del primer siglo nos dejaron. Mis conclusiones finales. Señoras y señores, les presento a Pablo, un judío del primer siglo que vivió durante el tiempo de Cristo. Era un miembro de élite de la sociedad. Logró los más altos honores que uno podría recibir en su sociedad y religión. Era rico, educado, profundamente conectado y fanático de su fe. Sin embargo, experimentó una conversión que cambió todo eso. Lo dejó todo por una vida de rechazo y persecución. Todo se basó en su testimonio de que Cristo se le apareció de manera espectacular y cambió su vida. Todos los cristianos de esa época que estaban estrechamente asociados con el apóstol también dan testimonio del mismo evento. Estos testigos vivieron y murieron por su fe. ¿Es lógico que todo fue por una mentira? Hazte esa pregunta. Las mismas personas que nos han dejado un alto estándar de moralidad y que vivieron una vida de integridad, de honestidad y de justicia, nos dieron el testimonio de la resurrección. No tiene sentido si todo está basado en una conspiración, en una mentira para engañar a toda una generación. Que aquellos que fueron martirizados y sufrieron tanto por su fe, lo hicieron por una fábula. ¿Te puedes imaginar eso? La fe cristiana está basada y tiene su fundamento en la resurrección de Jesucristo. La evidencia manuscrita de la fiabilidad del Nuevo Testamento es abrumadora. Tenemos cientos de miles de manuscritos. Algunos datan del segundo siglo. Todos provienen de diferentes regiones y algunos incluso en diferentes idiomas. La variación de la cual es muy mínima. No es suficiente para cambiar las narrativas históricas ni las principales doctrinas de la fe. Además, los padres de la iglesia del segundo siglo citan todo el cuerpo del Nuevo Testamento repetidamente en sus escrituras. Esto es evidencia de que el mensaje del cristianismo del primer siglo tiene una cadena secuencial que conduce a los manuscritos que tenemos hoy en día. Tenemos fuentes directas. Podemos confiar en la documentación. Tenemos testigos de primera mano que nos dieron relatos detallados de los eventos que tuvieron lugar en torno a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Por último, Cristo ha resucitado y promete resucitar a los que creen en Él. El apóstol Pablo dijo: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La primicia es una referencia a una fiesta judía del Antiguo Testamento. Los israelitas presentaban una gavilla de los primeros granos que se recogían en la cosecha. Esta gavilla de la cosecha era consagrada a Dios. Representaba los primeros frutos como un símbolo de la buena cosecha por venir. Y por tanto, toda la cosecha era considerada como consagrada a Él. El versículo 23 nos dice: Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Jesucristo es primicias de una gran cosecha que ha sido consagrada para Dios y está por venir. Jesucristo resucitó de los muertos. Cree en el Evangelio y tú también
resucitarás. Gracias por tu sintonía. Deja tus comentarios aquí abajo. No olvides de darnos un like, me gusta, y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima! Recuerda vivir por encima del resto. Vivir la vida suprema, the supernal life.